A través de la historia, muchos reyes han querido pervivir en la memoria de sus pueblos, prolongar su fama más allá de la muerte. Y se hacen construir monumentos funerarios extraordinarios. Son famosos los sarcófagos egipcios en el Valle de los Reyes, las pirámides o la tumba monumental de los guerreros de terracota chinos. Más cerca de nosotros, en el tiempo, el emperador Augusto se hizo construir un mausoleo circular de 87 metros de diámetro y 2 obeliscos a la entrada, con una colina encima donde había plantado un jardín. En su caso, hay que admitir que había previsto este monumento como tumba familiar y para sus sucesores, un poco al estilo de El Escorial, para la gloria de la dinastía. Alguien como Herodes, el Grande, eligió ser enterrado en una fortaleza-palacio que había hecho construir precisamente en el lugar donde había tenido una de sus victorias militares, más o menos a 12 kilómetros de Jerusalén, sobre una colina. Erigió un complejo de castillo, monumento funerario, palacio. Para imitar a Augusto, también tenía forma circular y encima había un monumento como de 24 metros de altura. Se llegaba allí por una escalinata muy larga y allí cerca había una zona enorme que se creyó al principio que era un hipódromo, pero que ahora se ha interpretado como que era el escenario para el cortejo fúnebre del rey. Como desde la cumbre no se podía ver Jerusalén, hizo rebajar una colina que había cerca para ser visto. La mayor parte del enterramiento está hoy en ruinas, probablemente dañado deliberadamente por los rebeldes judíos en alguna de las muchísimas guerras que ha habido allí. Las tumbas hablan del estatus del muerto y de su familia, porque un muerto deja de pertenecerse a sí mismo y normalmente la familia se ocupa del entierro. No así Jesús. Los crucificados, según la ley romana, por lo general, eran dejados insepultos en la cruz, iban a carecer de las 3 cosas que un judío cualquiera consideraba indispensables a la hora de la muerte. Primero, tener un planto público, es decir, que hubiera mucha gente llorándole. Segundo, tener derecho a una sepultura digna. Y tercero, ser enterrado cerca de sus antepasados. Pero, misteriosamente, aparece un hombre rico, perteneciente al Sanedrín, que cede una tumba de su propiedad para el entierro. Hace más, se atreve a reclamar el cuerpo y lo envuelve en un lienzo. Rueda una piedra sobre la entrada de la roca. Esto es lo que un judío devoto debía hacer para cumplir con la ley, con Deuteronomio 21, 23, que manda descolgar al colgado y enterrarlo el mismo día. Las mujeres, de lejos, presencian todo esto y se aseguran que saben dónde lo han puesto. El relato de Lucas sobre la resurrección es sobrio. Da algunos detalles sobre el hecho, pero no muchos. No se describe la resurrección en sí, no se da ninguna explicación científica sobre un caso como este. No hay nada que ayude a nuestra lógica, que satisfaga nuestra razón, que cree un marco objetivo sobre el cual plantar nuestra pequeña fe. Lucas explica más bien la reacción de las personas. El primer día de la semana, temprano, es cuando todo empezó a llegar al conocimiento de aquellos que amaban a Jesús. Las mujeres ven el sepulcro vacío, es un hecho. Los hombres de vestiduras resplandecientes les hacen una pregunta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No habrá tumba para Jesús, quieren decir.
no vendréis de por vida a honrar este sepulcro, sin ver al resucitado, oyen decir que está vivo, como nosotros. El sepulcro vacío, por muy real que sea, no produce la fe automáticamente. Ver no solo es un hecho físico, ver es interpretar, ver es reconocer, ver es recordar. Unos versículos más allá, unos discípulos caminan un largo trecho con Jesús sin reconocerlo. Los hombres les hacen memoria a las mujeres sobre cosas que Jesús había dicho que pasarían, que sería entregado en manos de hombres pecadores, que sería crucificado y que resucitaría. Y todo esto enmarcado en una expresión clave para todo este capítulo. Era necesario. También los discípulos de Emaús, Jesús les dice, era necesario que el Mesías sufriera. Y más adelante, en el mismo capítulo, en el último encuentro con todos, les abre las Escrituras sobre su muerte y concluye, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase. La reacción de las mujeres, sí, recuerdan los dichos de Jesús, pero no se manifiestan de ninguna manera. María Magdalena, Juana, María, madre de Jacobo, y las otras que estaban allí, están mudas, de asombro, de miedo, de impotencia. Sintieron temor e inclinaron el rostro a tierra, dice el texto. Sus expectativas no se han cumplido. Iban a prestar un último servicio, un último gesto de amor a Jesús, pero Él no está donde debe, no está donde debe estar. Les ha roto los esquemas. Es el silencio de las mujeres, tan comprensible. Apenas han entrado en el duelo, el muerto a quien lloran no está muerto. Están ante una no tumba. Su rito funerario es un no ritual. Su duelo se ha convertido en un no duelo. En cualquier caso, con miedo o sin él, van a dar la noticia a los apóstoles y estos lo consideran una locura y no los creen. ¿Hay algo más contemporáneo que esta reacción? El anuncio de la resurrección es un no anuncio. En un alarde de liderazgo concienzudo, Pedro se acerca al sepulcro, pero los hombres vestidos resplandecientes no están ya. Pedro solo ve las vendas que habían cubierto el cadáver y vuelve a casa asombrado. Este es el segundo silencio, el silencio de Pedro. Su asombro, su estupefacción, su extrañeza. En medio de su duelo, Jesús parece jugar al escondite con él. ¿Qué son estas vendas abandonadas? ¿Qué pistas le dan para entender lo que ha pasado? ¿Han robado el cadáver? A las mujeres les han hablado unos ángeles. ¿Y él? Nadie parece creerlo. Y no se lee por ningún lado que estén celebrándolo. ¿Cómo se celebra una resurrección? Estamos tan bajo el imperio de la muerte que la irrupción de la vida no parece tener sentido. Esta misma Semana Santa, ¿cuántas cofradías procesionando, centradas en el dolor, en la agonía, en la sangre derramada? Qué pocas procesionan celebrando la resurrección. Y cuando lo hacen, se trata del santo encuentro, el encuentro entre el resucitado y la Virgen de la alegría, la Virgen de la aurora. La resurrección en sí, ella sola, no vende. Históricamente la Iglesia se ha empeñado en encontrar el lugar exacto de la resurrección de Jesús, el lugar exacto de la tumba de José de Arimatea. Se ha construido incluso una iglesia, preciosa por cierto, que es llamada del Santo Sepulcro. Pero ni tan solo ahí se ha podido poner en el nombre algo así como Iglesia de la Bendita Resurrección. Se ha buscado también la tumba en otros lugares y algunas confesiones cristianas aceptan la tumba del jardín, llamada la tumba del jardín, como verídica y no la localización del Santo Sepulcro.
¿No es esto buscar entre los muertos al que vive? ¿No es esto querer tener a Jesús cautivo en un bonito panteón donde ir a honrarle? Jesús se ha levantado de la muerte. Su muerte ha vencido la muerte. La muerte no ha podido retenerle. Va a tener encuentros con sus discípulos. No va a mostrarse a las autoridades religiosas, ni a los saduceos, que no creían en la resurrección, ni a los fariseos, que sí creían, ni a Pilato. No va a buscar una apoteosis. Va a salir de este mundo discretamente, dejándoles el encargo de predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y paulatinamente en este capítulo, si vamos avanzando, en el capítulo 24, el silencio, el estupor, va a ser conquistado por el gozo de verle y de escucharle. Los discípulos de Maús dicen, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Qué bien se está con Jesús. El grupo de discípulos, ellos, por el gozo y la sorpresa que tenían, no se lo acababan de creer. Cuando se separa definitivamente de ellos, volvieron a Jerusalén llenos de alegría y siempre estaban en el templo alabando a Dios. Y allí estuvieron hasta que recibieron la fuerza de lo alto, el Espíritu Santo, que les impulsó a llevar un mensaje, el mensaje de la reconciliación por todas partes. Y a través de muchos siglos, y a través de muchos y muchas, un día ese mensaje nos llegó a nosotros. Sin panteón, sin mausoleo, Jesús vive. Yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia, dice Jesús. Alejémonos de las tumbas, acerquémonos a su luz, que nuestra vida lo refleje, que nuestras palabras y nuestros actos lo transmitan. Que sea así.